Vamos a resolver este apartado de geometría, de aptitudes numéricas, pero vamos a dar las pautas un poquito para saber cómo afrontar este tipo de problemas y hacer un pequeño esquemita de el cálculo de área, ¿vale? Voy a empezar simplemente haciendo un breve repaso del cálculo de la superficie, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a poner, la superficie más sencilla es el cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. El cuadrado se caracteriza por tener dos lados iguales, o sea, los lados todos iguales, ¿no? Los cuatro lados del cuadrado son iguales, los llamamos L, ¿vale? Entonces, la superficie, recuerden siempre que la superficie nos tiene que dar en una unidad de longitud al cuadrado, metros cuadrados suele ser lo normal. Entonces, la superficie del cuadrado, voy a poner aquí, superficie sub c del cuadrado, sería lado por lado, o sea, lado al cuadrado, ¿de acuerdo? El rectángulo tiene sus lados iguales 2 a 2. ¿Qué significa eso? Tiene una base, que lo podemos llamar con una B, y una altura, que lo vamos a llamar con una A. ¿De acuerdo? Superficie es lo mismo que área, exacto. Esos dos conceptos son iguales. Superficie y área es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si nosotros en el cuadrado lo que hacíamos multiplicar es lado por lado, en el rectángulo es base por altura. Superficie del rectángulo, voy a ponerlo su R, es igual a base por altura. O altura por, por base, ¿no? Da lo mismo porque es la propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bien, esto es lo más sencillo para recordarlo. Fíjense, aunque en el problema no aparecen, pero así lo vamos a poner, ¿vale? Sería el triángulo. Y yo muchas veces les digo, bueno, para recordar la superficie del triángulo, lo que vamos a hacer es, si yo dibujo un rectángulo, ¿vale? Voy a ponerlo así, esto, con los símbolos punteados, aquí las líneas, ¿vale? Si yo parto por la mitad este rectángulo, que sigue teniendo la misma altura y la misma base, en realidad con lo que me estoy quitando es la mitad, ¿de acuerdo? Eh, Muy bien, veo que se están incorporando y que han tenido problemas con el ejercicio este de superficies, áreas, vale, vamos a solventarlo, no se preocupen que vamos a aclararlo. Como les iba diciendo, la superficie del triángulo, si hago una línea por la mitad, va a ser la mitad. Pues precisamente superficie del triángulo es base por altura partido entre dos. ¿De acuerdo? Esto sería una forma para recordarlo. Lado por lado, en el caso del cuadrado son iguales y por eso se pone lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, base por altura, y en el triángulo, como es la mitad, pues base por altura entre dos, ¿vale? Esto sería una forma sencillita de recordarla. Vamos ahora a la circunferencia. En la circunferencia vamos a distinguir dos cosas, perímetro y superficie. El perímetro sería la línea, ¿vale? Que recorre toda la circunferencia. En el caso de la superficie es todo el interior, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia entre perímetro y superficie. Entonces, yo aquí siempre les digo, miren, para recordarlo, ¿de acuerdo? No les estoy explicando, sino simplemente para recordarlo. La medida característica de la circunferencia, ¿vale? Suele ser el radio y el diámetro, ¿no? Radio, saben que es la línea que va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Eso es lo que se conoce como radio. Se pone como una R, ¿vale? Radio. Vale, entonces esa es la medida que vamos a manejar y la vamos a manejar tanto en el perímetro como en la superficie. R, esa es la medida. Fíjense que en las otras teníamos el lado, la base, la altura. Aquí va a ser el radio, tanto en una como en otra. Luego, una medida, una constante característica en la superficie es la constante pi. Pi va a aparecer también en las dos. Pi y pi, ¿de acuerdo? En forma de producto. Vale, pi, si se dan cuenta, pi es una medida que se utiliza para medir ángulos. De hecho, si yo tengo aquí, ustedes imagínense, esto es un ángulo de 180 grados,
180 grados equivale a pi. ¿De acuerdo? Esto no sé si se acuerdan que se podrían medir en grados o en radianes. Si medimos en radianes se utilizaba pi. Bueno, pues pi también es importante en esta fórmula. Y entonces ahora fíjense, cuando yo calculo una superficie, ¿vale? Tengo que multiplicar dos longitudes, ¿vale? En el caso del cuadrado, lado por lado. En el caso del rectángulo, base por altura, igual que en el triángulo. Entonces, de estas dos fórmulas, perímetro y superficie, ¿en cuál voy a tener que multiplicar el radio al cuadrado? Díganmelo ustedes. ¿En cuál tendrá que estar el radio al cuadrado? ¿En el perímetro o en la superficie? Para poder calcular una superficie, para que me salgan luego las unidades al cuadrado. A ver, arriésguense. No pasa nada. ¿En cuál tendríamos que estar multiplicando al cuadrado? A ver. Ojo. Claro, si yo, fíjense, si el perímetro es una longitud, no estará al cuadrado, estará al cuadrado en la superficie. ¿Vale? Igual que aquí, para calcular la superficie hemos multiplicado dos longitudes, lo mismo será aquí. Entonces, la fórmula de la superficie es pi r al cuadrado. Exacto. Hay un 50% de probabilidades para acertar, pero no saben lo que yo agradezco que participen, ¿de acuerdo? Que realmente así es como vamos aprendiendo. Bueno, pues que les quede claro, cualquier superficie, cualquiera, de cualquier figura geométrica, ya sea irregular, un polígono, lo que sea, siempre están al cuadrado. Entonces, para que me salgan al cuadrado, tengo que hacer forzosamente, tengo que multiplicar dos longitudes, dos medidas de longitud, lado por lado, base por altura, radio al cuadrado. Y entonces lo que yo les digo para recordarlo es que en ambas fórmulas, tanto la del perímetro como en la superficie, me van a aparecer, como ven, el radio es común, pi es común y el número 2, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en la superficie aparece elevando al cuadrado el radio. Sin embargo, en el perímetro aparece multiplicando. ¿De acuerdo? Esto sería como una especie de regla mnemotécnica para entenderlo. ¿Y por qué aparece aquí 2πr? Pues miren, lo que les estaba comentando, las medidas en radianes, ¿vale? Si yo tengo aquí la circunferencia, ¿vale? Y yo tengo aquí el centro, parto de aquí. Si yo comienzo, ese primer arco de 180 es un pi, ¿de acuerdo? Sin embargo, si quiero terminar de hacer mi circunferencia, tendré que dar otra media vuelta. O sea que tendría otro pi aquí. Por lo tanto, yo para recorrer toda una circunferencia tengo que hacer un ángulo de 2π, que serían esos 360 grados, 180 y 180. Viene de ahí, ¿de acuerdo? Eso sería la explicación. Pero bueno, lo que me interesa que recuerden es que ustedes tienen que tener siempre presente, si me preguntan una circunferencia, me pueden preguntar dos cosas. La línea, que es el perímetro, ¿vale? Que es una longitud, ¿vale? O me pueden preguntar la superficie. Si me preguntan por la superficie, tengo que multiplicar dos longitudes. En este caso es radio por radio, radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, comparten los mismos elementos, el radio, pi y el número 2. ¿Qué les parece? ¿Cree que les ayudará a recordarlo? ¿Lo ven ahora un poquito más claro? Si tienen alguna duda, aprovechen. Eso espero. Vale. Bueno, pues esto en principio, ahí dice, del cuadrado del rectángulo, podrían preguntar también. Sí, se puede preguntar el perímetro. Y fíjate, si vamos a ponerlo aquí y así ya completamos nuestro esquema, vamos a poner el perímetro del cuadrado. Díganme ustedes, ¿cómo calculo yo el perímetro del cuadrado? ¿Qué tendría que hacer para yo calcular cuánto mide esa línea que forman los lados del cuadrado? Perímetro siempre es la longitud total. El borde, si quieren entenderlo así. ¿Qué se les ocurre? Exacto. Para cualquier figura geométrica es sumar todos los lados. Entonces, yo aquí, si se dan cuenta, tengo 4 lados iguales. O sea, L más L más L más L. O lo que es lo mismo, 4 por L. ¿Vale? En el caso del rectángulo, vamos a poner aquí perímetro del rectángulo. Pues, si se dan cuenta, tengo dos bases, digamos, una arriba y otra abajo, miden lo mismo, y dos alturas. Entonces, esto será 2A
más 2b. O si quieren, sacamos factor común, 2 por a más b. ¿Vale? Lo pueden poner de las dos maneras. ¿De acuerdo? En el caso del triángulo, claro, yo conozco la base y la altura, pero me faltaría esta diagonal. Si se dan cuenta, esta diagonal por la que hemos partido el rectángulo es mucho mayor, ¿vale? Que la base, es el lado mayor. Si yo esto, por ejemplo, lo proyecto hacia abajo, ¿vale? Ustedes imagínense que yo ahora aprieto, ¿vale? Esto bajaría un poquito por aquí, ¿vale? Y vamos a ponerlo así con este punteadito, ¿vale? Sería un poquito más grande que la base. Este lado se llama hipotenusa, lo representamos con una H. H es igual a hipotenusa. Y en este caso, los otros dos lados, los lados menores, A y B, se llaman catetos, ¿vale? A y B se llaman catetos. ¿A ustedes esto de hipotenusa y catetos les suena? ¿Les suena de algo? ¿A qué les suena? ¿Hay alguna fórmula, algo que les recuerde, que les diga la hipotenusa, los catetos? Yo creo que sí, les tiene que sonar, porque yo creo que con esto en el colegio, por lo menos, si no lo vieron más adelante, pero vamos, nos machacaron bastante. Esto, la fórmula que relaciona los catetos y la hipotenusa se llama teorema de, a ver si me lo saben responder, teorema de, voy a ponerlo aquí. Correcto, muy bien, correcto, de Pitágoras. Y lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A cuadrado más b al cuadrado. Miren, el típico ejemplo que se utiliza a la hora de hacer los problemas y los típicos valores que se dan a la hipotenusa y a los catetos suelen ser 3, 4 y 5, ¿vale? Fíjense, el cateto más pequeño, yo cogí aquí la altura, le asigno un 3, a la base le asigno un 4 y a la altura le asigno un 5. Y fíjense que si lo elevo todo al cuadrado se cumple, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25, que es 5 al cuadrado. Esto se lo digo porque es muy de manual, ¿vale? Cada vez que le vayan a poner el primer ejemplo cuando la gente está empezando a comprender el teorema de Pitágoras sería eso. Bueno, a lo que iba, que es lo que nos interesa, si nos pidiesen el perímetro del triángulo, pues sería sumar A más B más la hipotenusa, ¿de acuerdo? Perímetro del triángulo sería A más B, base más altura, más hipotenusa. ¿De acuerdo? La forma de hallar la hipotenusa sería despejar de aquí. O sea, yo lo que tendría que hacer sería h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Esto sería de despejar. Es un poquito más liosa, pero ya les digo que por lo general en los problemas suelen dar valores que les lleven a dar con el resultado de una forma más o menos rápida, ¿vale? Tampoco es que tengan que hacer una raíz cuadrada, pero bueno, yo creo que si se dan cuenta, aquí hemos condensado un poco lo que sería esa geometría básica, por lo menos para los problemas con los que nos vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? Que sería el cuadrado, es lo más simple, vamos a hacer ahora un repaso general. Los lados miden todos lo mismo, por lo tanto, superficie, como la superficie, siempre nos tienen que dar una medida al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, algo al cuadrado, pues lado por lado, y así tengo metros por metros, metro al cuadrado. ¿De acuerdo? En el caso del rectángulo, sus lados son iguales 2 a 2. Hay una base y una altura. Pues base por altura, para tener metros por metros, metro al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Que me piden el perímetro? Suma de todos los lados, tanto en el cuadrado como en el rectángulo. ¿Qué es lo que pasa? La particularidad del cuadrado es que como todos son iguales, puedo decir 4 por L, ¿de acuerdo? Pero bueno, que si no sería L más L más L más L, 4 veces, ¿no? Lo que pasa es que simplificamos. En el caso del rectángulo, claro, serían 2 a 2, por eso sería A más B y ese resultado lo multiplico por 2, o 2 veces A más 2 veces B, como ustedes quieran. Lo importante es que lo entiendan.
El triángulo ya vimos que la superficie es la mitad del rectángulo. Entonces, si yo digo que la superficie del rectángulo es A por B, pues A por B entre 2, ¿de acuerdo? Que es esa mitad. Y como esa diagonal que le he hecho al rectángulo mide un poco más, la vamos a llamar hipotenusa. Y de ahí sacamos el teorema de Pitágoras. Ya han visto cómo se despeja, suma de todos los lados. Hipotenusa más base más altura, más la suma de los dos catetos, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la particularidad de lo que es la circunferencia, que como ya le he comentado, vuelve a pasar lo mismo. Superficie y perímetro. Perímetro es la longitud. Por lo tanto, ahí no puedo tener dos medidas de longitud multiplicándose, porque me darían algo al cuadrado. O sea que es r por pi por 2. Ya les comenté, son dos vueltas, ¿de acuerdo? Por eso aparece 2pi. En la superficie se vuelven a repetir los números, vuelve a aparecer esa constante pi, vuelve a aparecer ese r, lo que pasa que como es una medida de superficie, las longitudes tienen que estar multiplicándose. Yo tengo que multiplicar dos longitudes, pues r por r, y es de ahí donde sale r al cuadrado. Por eso les digo que compartimos pi, compartimos r y el 2. En el caso de la superficie, estará elevando al cuadrado para tener una superficie. En el otro caso, multiplica como si fuera una constante. ¿Les ha, les ha servido para comprender un poco cómo se calculan todas las medidas, tanto de superficie como de perímetro? ¿Hay alguna duda? ¿O más o menos tienen clarito el esquema? Si quieren esto, se los dejo y se los subo tal como está, si les parece bien. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Entiendo que el que calla otorga. Bueno, pues nada, ahora ponerse a trabajar con las superficies, ¿de acuerdo?